Dominicana, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Así las Cosas. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto de ley de partidos políticos en la República Dominicana, ese que se viene discutiendo desde hace varios años y hoy, 2017, no tenemos aprobación por ninguna de las cámaras en nuestro país. Analicemos desde la perspectiva de la especialización y la práctica cuál es la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una ley de partidos que regule el ejercicio del derecho constitucional que poseen los dominicanos y dominicanas a organizarse bajo un partido y las agrupaciones políticas para formar parte de estos. Hoy conversaremos con diferentes voces que nos explicarán si las propuestas legislativas de ley electoral y ley de partidos son suficientes para responder la demanda que hace el país ante los cambios políticos y partidarios necesarios. Hablamos de mayor cuota de representación femenina para todos los cargos elegibles, también de la transparencia en los procesos de fiscalización, en fin, descomponer la necesidad actual de que se modifiquen y se cumplan las normas electorales, a la luz de un tema que por más de 10 años, casi 12 años, ha ocupado la agenda nacional. Hoy en Así las Cosas conversaremos sobre la ley de partidos en República Dominicana. Director ejecutivo de Finjus, ustedes le conocen bastante bien, conversemos con Servio Tulio Castaños, ha estado con nosotros en Así las Cosas y ahora, ya que se conversa nuevamente, creo que más de 10 años, tenemos 12 años aproximadamente conversando de proyecto de ley de partidos políticos y la Fundación Institucionalidad y Justicia ha hecho sus aportes a través de distintos foros y demás. Bienvenido nuevamente. Tatiana, gracias una vez más por tomarlo en cuenta en tu programa. Esto siempre hay que conversarlo reiteradamente. Yo sé que el debate ha estado acalorado en las últimas semanas, así es, pero todavía entiendo la sociedad debe incorporarse, debe involucrarse en la discusión pública, no solo a través de las redes sociales, hasta cuando se hacen esos conversatorios académicos. Claro. Don Servio, yo entiendo que hay todavía muchos aspectos que debemos coincidir. Hablemos de los vacíos, de las situaciones que pudieran mejorarse todavía antes de que sea aprobado finalmente la propuesta de la Junta Central Electoral. Bueno, de todas las propuestas que se les sometieron al Congreso, no cabe la menor duda que la mejor fue la de la Junta Central Electoral. ¿O la más completa? Sí, porque venía a darle respuesta a una serie de deficiencias que se han dado y sobre todo de prácticas que se han instalado en la forma de hacer política en la República Dominicana. Cuando tú ves que se está tratando, o parte del debate es transparentar los fondos que reciben los partidos políticos. Claro. No solamente del Estado, sino también del sector privado, evidentemente de que eso hay que plantearlo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque el hecho de que los partidos políticos han de manera desorganizada administrado los fondos públicos que reciben del Estado, pero más aún el hecho de que no hayan identificado a sus donantes, eso ha traído como consecuencia que en la República Dominicana la democracia, digámoslo así, ha degenerado en plutocracia. Hoy en día la democracia es la democracia del dinero. Y lo que se está tratando es de ver cómo nosotros podemos identificar donantes con la finalidad de que nuestros partidos no se conviertan en herramientas de lavado. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes que declararle ante impuestos internos cuáles fueron tus ingresos. Si tú no identificas de quién tú lo recibiste, eso es lavado. ¿Y qué cantidad verdaderamente definitivamente recibiste? Y por eso se está... ¿Qué estaría de la mano también con la ley aprobada recientemente? Sí, obviamente que sí, pero también hay un punto aquí que todavía es parte del debate y es el que tiene que ver con el tope que deben de recibir los partidos políticos de, por ejemplo, de sectores relacionados con el sector privado. Y eso es importante y te voy a decir por qué. Y la gente no le ha prestado mucha importancia a eso. Sucede que no hay forma ya de tú ser parte de un proyecto político si tú no cuentas con millones y millones de hecho, ya le han calculado el precio a una candidatura. Bueno, una candidatura presidencial cuesta 3.000 millones de pesos. Dependiendo de la demarcación. Una diputación 30 millones. Así es. Una senaduría te cuesta 60. Independientemente de la capacidad, del carisma, de la trayectoria política. Claro, y eso es una descomposición de la política. Claro. Yo pienso que si se aprueba la ley en cuanto a que la misma garantice la alternabilidad
en cuanto a lo que son las posiciones a lo interno de los partidos, eso va a contribuir a que los partidos se movilicen. Desde que tú naciste, tú puedes estar seguro que las cúpulas de los partidos políticos siguen siendo las mismas. Analiza. Pero no pasa en los partidos, pasa también en las organizaciones no gubernamentales, pasa en los sindicatos, eso pasa en el sector privado, en las empresas, pasa en todos los sectores. Pero los partidos son adultocentrismo. Pero los partidos son instituciones de derecho público. O sea, la lógica de un partido no es la lógica del sector empresarial. Por eso, o la lógica de determinados. El derecho a exigir, a fiscalizar y a penetrar de la manera que la democracia lo permite. Claro, lo que pasa es que eso es lo que se han creído. Los partidos políticos ni son fundaciones, ni ONG, ni empresas privadas, ni compañías por acciones. Sobre todo. Entonces, la lógica de un partido se fundamenta sobre la base del servicio, de la movilidad, en fin. Y yo creo que una de las cosas que debe de garantizar una ley de partidos políticos, y se ha debatido mucho eso en el Congreso, es precisamente crear mecanismos de alternabilidad. Es decir, que las cúpulas puedan ser reelectas quizá una vez, pero que se le pueda dar la oportunidad a liderazgos jóvenes, a las mujeres, en fin, a que puedan ocupar esas posiciones. Pero tú cuando analizas una ley de partidos políticos, tú tienes que tener una visión holística. Por supuesto, es el todo. El dinero es una limitación para los jóvenes. Claro. Ya hablamos de las oportunidades. Pero también aquí tenemos un problema y es los niveles de formación político. Que debemos de volver muchos de nuestros líderes políticos. De hecho, los partidos políticos todos lo han dicho, debemos volver allí. Ahora, usted menciona a la mujer y ese es un punto álgido también en toda esta discusión, porque se tiene entendido que en la ley electoral se propicia un 50% la paridad. ¿Qué pudiéramos tener con estas discusiones? República Dominicana en algún momento saldrá de ese 33% que no asegura necesariamente el 33% de ocupación, tanto en el Congreso como en ministerios y demás. Está el mecanismo, pero no se cumple. Sí, lo que pasa es que tú tienes que diseñar las herramientas que lo puedan garantizar. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que establece el 33%. Tú has visto todos los problemas que se presentan en todos los procesos electorales. Sobre todo a nivel municipal. Las trampas que se hacen, en fin, bueno. Claro. Pero el problema es que muchas veces los políticos creen que eso solamente se limita a las posiciones electivas. Y es que ese 33% también se les reserva a las mujeres en los cargos internos, a lo interno de los partidos políticos. Por supuesto. Ahí comienza el problema, claro, a lo interno de los partidos políticos. Ahora, aquí hay otro tema que nosotros tenemos que plantear con claridad. Cuando tú te vas a la Constitución del 2010, al artículo 39, numeral 5, si mal no recuerdo, la Constitución o el constituyente quiso y apostó a esa paridad entre hombres y mujeres. Inclusive recuerdo en el debate constitucional, que tú sabes que nosotros como fundación fuimos y asistimos técnicamente a los constituyentes y a las comisiones. Recuerdo que el término que se buscó fue el de que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos parte de convenciones internacionales, como por ejemplo... Y hemos ratificado cada una de ellas. No, y estamos hablando de 30 años atrás, 20 años atrás. Pero el hecho no ley de violencia del otro día, para que la gente recuerde un poco. Por ejemplo, la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer. Esa convención establece bien claro que debe de haber una paridad entre hombres y mujeres. Y que el Estado debe garantizar su participación. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú hablas de una convención internacional, y eso lo sabes tú mejor que yo, tú estás hablando de una herramienta legal que cae dentro de todo lo que tiene que ver con el control constitucional. Jerarquía constitucional. Una convención es una disposición constitucional. Va más allá que cualquier ley que apruebe el Congreso de la República. Y súmele los ojos del mundo. Y eso se ha estado violando. Mirando hacia adentro. ¿Cuál es la fórmula que nosotros hemos diseñado para ir desmontando esto? Porque tú dirías, bueno, pero 50 y 50. Vamos a ponerlo de una manera más práctica. Que un sector no tenga más de un 60 y que otro no tenga menos de un 40. Que es el que a mí me gusta. Y claro, porque esto es un proceso también. O sea, tú también tienes que ir motivando
Culturalmente. Claro, y formativamente. Porque todavía hay muchos hombres principalmente que responden, ¿dónde queda la meritocracia? Darles esas posiciones, ese 33, la cuota reservada no debe ser. Sí, pero hay que ver cómo está el machismo en República Dominicana, cuál es el tipo de violencia estructural que sufre la mujer en todos los ámbitos de la sociedad para entonces caer en el terreno político. Pero entonces, O sea, si estamos hablando de formación política, yo soy profesor, y entonces tú te encuentras con la siguiente realidad, que en la facultad, por ejemplo, de la que yo soy parte de Derecho, en 2 universidades, el 72% son mujeres. Hay un aspecto también a nivel interno que ha sido controvertido y es el asunto de si primarias abiertas o cerradas, y la gente de la calle, para que nos entiendan, quien no está inmerso en política, puede venir a opinar, a participar, a elegir a esas mujeres y a esos hombres. ¿Qué opina Servio? Mira, yo sé que eso es un tema político. Sí. Ahora, viendo lo que ha sido la historia de las primarias que se han celebrado en la República Dominicana, porque tú tienes que tener una visión comparada cuando tú analizas un proceso. El ayer nos dice el hoy y nos marca el mañana, ¿verdad? Bueno, el ayer muchas veces es la repetición del presente, o el presente es la repetición del pasado. Así es. Yo aspiro, honestamente hablando, y eso es lo que tiene frenado la ley de partidos políticos. Yo aspiro a que las primarias se les reserven a los partidos, es decir, que sean cerradas. Y que el padrón puede ser o del partido o de la Junta Central Electoral, pero que la supervise la Junta, no que la organice. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que aspirar Aunque la Suprema Corte se refirió a ello, ¿no? Sí, pero ya eso era en cuanto a lo que tenía que ver con la celebración de primarias simultáneas. Eso es otra cosa. Bueno, aclarar Estamos hablando ya de lo que es primaria cerrada o primarias abiertas. La cerrada es la que, siendo tú miembro de un partido, tú solamente tienes derecho a votar en una primaria, si tú eres miembro de ese partido. Abierto, que todo el mundo vote. Eso sería casi una elección nacional. Claro, tendría los niveles de costo dominicano y dominicana que inscribirse, militar o de alguna forma ceder su número de cédula y su identidad para pertenecer, ¿no?, a un partido político. Y cuando son cerradas, cuando son abiertas no necesariamente. Participar, no exacto. Necesariamente. Ahora, pero la propuesta es esa, ¿no, Servio? Sí, que sea así. Ahora, ¿qué a nosotros como fundación nos preocupa? Nos preocupa que nosotros estamos hablando de consenso. Y nos preocupa que una ley que se viene debatiendo desde el Congreso Nacional, en donde hemos acudido todos, o por lo menos los que hemos mostrado interés, sucede que ahora la han sacado del Congreso de nuevo y la están tratando de consensuar entre líderes políticos. Por ejemplo, en el caso del PLD, entre el presidente Fernández y el presidente de la República. Si entonces la suerte de cómo será la primaria va a depender de esos 2 líderes, evidentemente de que no estamos hablando de consenso. Por supuesto. Entonces ahí comienzan los problemas. Y yo creo que se ha venido creando conciencia. La gente está en eso. Sí, a propósito del momento político que vive República Dominicana, porque eso es importante. Yo te voy a decir una cosa. Que no es el momento de hace 6 años. No, el momento de ahora es muy interesante. Primordial. No porque es una sociedad que ha despertado y que ha entendido que la democracia no la construyen los políticos, sino también que hay un componente de la democracia que es la participación de la ciudadanía constante en los procesos de construcción. ¿Entiendes? No en unas elecciones. No, por Dios, pero tenemos ese mecanismo. Esta no puede seguir siendo una democracia de elecciones. Exactamente. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que crear conciencia porque tenemos que dejar también de ser habitantes. Y convertirnos en ciudadanos. Definitivamente que sí. Y yo creo que eso ya comenzó. Hay un despertar de la sociedad dominicana en esa dirección. Y yo creo que, vuelvo y te reitero, a lo inevitable se le da la bienvenida. Porque si tú también te lees la Constitución de manera transversal, como yo sé, porque hemos hablado tú y yo de eso, la Constitución del 2010, acuérdate que la Constitución anterior al 2010 se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación, pero sucede que probablemente el principal componente, porque te aparece transversalmente en el texto constitucional, es la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Si eso es así, entonces qué bueno, porque la sociedad dominicana lo que está es sabiendo interpretar
lo que yo he denominado la Biblia de una nación, que es su constitución. Que es un Esa sujeto la de derechos, de deberes también. Definitivamente que sí. O sea, la participación es un deber ciudadano. Claro. Es un deber ciudadano. Que algunos lo vemos como una Nosotros obligación. tenemos obligaciones, pero hay lo que se denominan deberes, que son obligaciones infusas, ¿eh? Son obligaciones infusas, pero son obligaciones. Entonces, uno de nuestros deberes es precisamente, si una obligación es pagar impuestos, nosotros también tenemos otro que es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en todos los procesos de construcción de la democracia. Esa es una realidad. Por eso, yo creo que la ciudadanía debe de empoderarse de todo esto. Y nosotros estamos aspirando a que el sistema de partidos se fortalezca en la República Dominicana. Yo sé que una ley no basta, porque aquí hay unos componentes culturales que tú no te puedes imaginar. Por supuesto, por eso hablaba hace un momento. O sea, los niveles de travesura que se hacen aquí, tú no te puedes imaginar. Y eso va a haber que desmontarlo. Pero tú tienes que crear una herramienta que te pueda servir como punto de partida, digámoslo así, para tú ir desmontando cosas. Y yo creo que esta es la oportunidad. Claro, desde 1400, 1500, práctica clientelista en República Dominicana, vamos a desmontarla. No en 10 años, pero yo sé que día a día se puede trabajar. Servio Tulio Castaño, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa sobre las propuestas y las opiniones que siguen generándose en torno al proyecto de ley de partidos políticos. Nos quedó hablar un poquito sobre el código electoral, que es más amplio, todavía no lo tenemos. Mucha gente ha opinado, pero ya en adelante tenemos la oportunidad y además que es inminente de que eso. también eso se apruebe. Claro. Porque eso está generando una serie de conflictos al interno del Tribunal Superior Electoral y está comenzando a afectar la relación entre la Junta y el propio Tribunal Superior Electoral. Claro. Porque hay unos niveles de confusiones que tú no te puedes imaginar desde el punto de vista jurídico. Exacto, vamos a hablar de ello en adelante, en otra oportunidad. Pues nos vamos a la publicidad, de regreso seguimos conversando aquí en la mesa. Seguimos compartiendo del proyecto de ley de partidos políticos. La Junta Central Electoral hizo su aporte, otras instituciones y partidos han estado debatiendo desde hace muchos años y debemos conversar con don Mario Vergés de Opción Democrática. Ustedes les reconocen no solo por ser un militante y gran profesional de República Dominicana, sino porque fue también candidato vicepresidencial por este partido político en la pasada contienda 2016. Don Mario, qué placer recibirle en estudio nuevamente. Sí. ¿Cómo se siente? Gracias, Tatiana. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas. Yo creo que partir desde el aspecto económico es primordial, porque lamentablemente en República Dominicana, como escuchábamos en la mesa anterior, el aspecto económico es decisivo para ganar unas elecciones en esta cultura clientelar de República Dominicana. Y ahora se presenta, diríamos, la debilidad, el inconveniente, don Mario, usted me corregirá, del acceso a fondos que provengan del sector privado. Ya el hecho de fiscalizar y transparentar de que cada partido político dé cuentas desde dónde vienen tantos millones de pesos, pues ya esa discusión la hemos tenido. Pero el sector privado, que bien pudiera apoyar. Y ahí entre el 3%. Y quien ganó una candidatura para una diputación, para una senaduría, son aspectos que entran en conflicto. Sí. A ver. Mira, lo primero que queremos nosotros en Opción Democrática es más y mejor democracia. Partamos de ahí, más y mejor democracia. Y nuestra democracia tiene una trampa en el nido, donde todo inicia, hay una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Bueno, que el costo de la política es extremadamente alto, extremadamente alto. Juan Pueblo quiere, que es un dirigente, un líder comunitario y que es reconocido como líder comunitario y como una persona comprometida con los mejores intereses de su comunidad, quiere optar por una candidatura a diputado, una diputación. Bueno, pues ese señor tiene que buscar 30 millones de pesos. Entonces, esa es la trampa. ¿Por qué? Porque si tiene que buscar 30 millones de pesos, al que dio 10 de esos 30,
ya va amarrado, ya Juan Pueblo va amarrado. Asumió un compromiso de representar sus intereses. Los intereses, me refiero a los intereses de ese grupo económico, de esa persona que le apoyó en la candidatura. Además, eso da pie, genera y da oportunidad a que dinero mal habido, dinero de lavado, se cuele ahí. Mira, las bancas de apuestas, por ejemplo, siempre se ha pensado y siempre el rumor público las indica como negocios que pueden servir y que sirven para el lavado. Entonces, ¿qué influencia tienen las bancas de apuestas? Sí, no, las bancas de apuestas en el Congreso, por ejemplo, es altísima. Es altísima. Y recordemos la discusión, que muchos se mantuvieron fuera de esa discusión. Sí, nosotros tenemos hasta un héroe nacional. Claro. Héroe nacional que lo enterramos con la bandera. Claro. Entonces, eso tiene que cambiar, eso hay que ponerle un límite. Hay que ponerle un límite. Eso no puede seguir así. Opción Democrática está haciendo sus negociaciones. Sí, nuestras propuestas que las hemos presentado toman en cuenta eso. ¿En qué puntos difiere de la actual de la Junta Central Electoral? ¿Cuáles son los aspectos que Opción Democrática ha parido más importantes? Bueno, están los controles del gasto, todo lo que tenga que ver con controles del gasto, nosotros lo estamos apoyando. Hay también, por ejemplo, una idea que es nuestra, que es el escrutinio público. Fíjate en esto. Cuando se hace el escrutinio en la mesa electoral, vamos a contar los votos. Si ahí no hay un delegado, eso debería estar garantizado por la Junta Central Electoral. Es decir, el resultado que salga de ahí debe ser un resultado que la Junta Central Electoral diga es el resultado verdadero. Eso fue lo que pasó ahí. Pero en la realidad no es así. Y la propuesta, la nueva, es que el escrutinio sea público. Quiere decir, a la hora del conteo, que se va a empezar a contar, bueno, pues en ese colegio caben físicamente 10 personas más. Entonces se pone un letrero afuera que dice, en este colegio caben 10 personas más a la hora del conteo. Y se hacen entrar a esas 10 personas, 10 ciudadanos. Okay. Entonces ya no es solamente el delegado, el presidente, no, claro. Ya hay público. Perfecto. Entonces eso es bueno. Esto para las congresuales, municipales, presidenciales, sí. Para toda contienda electoral. Y si nos vamos al proceso interno de la elección de los candidatos y candidatas dentro del partido político que estarían optando por candidaturas. Bueno, nosotros decimos que con el tema de las primarias, ¿cómo piensa Opción Democrática que debe ser? Primero, que debe ser voluntaria, porque hay un tema de costo ahí también. A lo mejor el partido puede decir, no, yo prefiero hacer una convención de mi partido, una asamblea general, que sean voluntarias, pero en todo caso que sean simultáneas y que sean con el padrón de la Junta Central Electoral. Esa es la posición de Opción Democrática. ¿Cómo pudiera afectar lo que hoy se está discutiendo a los partidos minoritarios, a los emergentes, en el caso, por ejemplo, de Opción Democrática? Bueno, hay muchas cosas que son contrarias, que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, el cómo se reparten los escaños. Actualmente es con el método de arrastre, el Hunt. Ajá. Y nosotros quisiéramos que no fuera con ese método, sino que fuera con el método de Hare, que es un poco, le da más facilidades a los partidos pequeños, porque el otro no, el otro es abusivo, el otro no hay forma, los partidos grandes se quedan con todo. Claro, todos los diputados suman al senador. Sí. Y si papeleta también está quisiéramos, súmale. que no hubiera arrastre de ningún tipo. Fíjate que la Constitución habla de que todo debe ser con voto directo. Entonces, vamos a separar el voto de los senadores, del voto de los diputados, del voto del presidente, separado por completo, completico. Don Mario, para finalizar esta mesa con su participación, ¿qué nos dice respecto a la discusión actual? Que no pasemos 5 años más en estas mesas de diálogos y ya tengamos finalmente Yo creo que una decisión que va satisfactoria para todos los sectores, logrando consenso. Perfecta no será, completa puede ser.
yo creo que tanto la ley electoral, como que es muy necesaria, óyeme por qué también es necesaria, debo decirlo. Claro. Porque la ley electoral actual es de 1997. En el 2010 se cambió la Constitución. Esa ley electoral no está acorde con la Constitución actual. Es decir, hay que reformarla obligatoriamente. Entonces yo creo que ahora no es lo mismo que antes. Claro. Hay un despertar, como dijo Servio Tulio, hay un despertar. El pueblo dominicano de hoy está más aguerrido, más atento, más participando. Se da cuenta de que la democracia es un diálogo, que no puede ser un monólogo con respuestas tartamudas cada 4 años, claro, que es lo que tenemos. Claro. Es un diálogo permanente. Es, mira, más representación, yo quiero esto y salgo a la calle a pedirlo. Y tú tienes que responderme porque no estoy conforme. Claro. Entonces, eso se está dando. Trabajemos en eso entonces, don Mario. No nos vamos a cansar. Estamos en eso. Don Mario Verde, después de la publicidad seguimos conversando así las cosas sobre este proyecto de ley de partidos políticos. Ya otros días tendremos la oportunidad de hablar de código electoral. A mí me gusta código porque lo incluye todo, o lo incluía en esas primeras propuestas, pero la ley electoral también importantísima, como usted bien apuntó. Sí. Después de la publicidad continuamos. Está con nosotros la buena y valiosa representación femenina, si hablamos de política, de comunicación y también de participación social, Farideh Raful, diputada del Partido Revolucionario Moderno, y ella está no solo conversando en los medios de comunicación a propósito de este debate en cuanto al proyecto de ley de partidos políticos desde hace más de 10 años, Farideh. O sea, ahora tenemos la oportunidad quizás de ir cerrando un poco, pero hace tanto. Bienvenida, así las cosas. Finalmente estoy aquí. Gracias a ti, de verdad, el equipo. Claro, ya, bueno, pero estamos aquí ya y con un tema muy importante y yo creo que un tema esencial para nosotros hablar de garantía de los procesos electorales internos de los partidos políticos, pero también de las garantías que deben existir en las elecciones nacionales, que es lo que todos queremos. Claro, en el caso del Partido Revolucionario Moderno siempre han existido las críticas desde adentro, desde fuera, por aquellos militantes con un poco más de edad, que si cierran o no la participación a los jóvenes. Hubo una experiencia anterior en el caso particular tuyo, con hombres y mujeres, pero yo quiero circunscribirme a la hora. Hablemos de este proyecto, de lo que se discute. ¿Está de acuerdo Farideh con un 60-40 como proponía Finjus en su momento, otros partidos políticos de Latinoamérica y otras normativas? O sea, ¿qué piensas tú, tomando en cuenta, Farideh, la realidad social y política de República Dominicana? No lo que se nos pueda permitir, sino lo que sea lo más apropiado en este momento. Mira, lo que pasa es que cuando estamos hablando de la ley de partidos políticos, está el tema de la participación de la cuota femenina, que es un tema siempre de debate. Es un tema, porque es discriminación positiva, y hay que entenderlo como parte de una discriminación positiva, que hace visible el trabajo de las mujeres dentro de los partidos políticos y la posibilidad de que la sociedad las tome en cuenta una vez son electas dentro de su partido político para poder apostar a cargos electivos. Y esa fue la idea con la que surge la discriminación positiva del 33% que planteó el doctor José Francisco Peña Gómez en su momento, que fue aceptado para la participación de la mujer. Sin embargo, yo creo que hemos evolucionado y algunos países del mundo, antes de hablar de la paridad, han iniciado por cuotas de discriminación positiva. El machismo se manifiesta de muchas formas, claro, y en el ámbito político pues mucho más. Yo siempre trato de ser reiterativa en cuanto a este tema, porque la mujer que no hace un trabajo político dentro de una institución partidaria no conoce a ciencia cierta todas las peripecias que hay que pasar para poder desarrollar un liderazgo. ¿Por qué? Y tiene su razón de ser. Recuerda que el poder está muy ligado a la virilidad masculina, claro, al tema de la imposición del poder, y la política es una lucha de poder, y hasta una lucha de la violencia, de intereses permanentes, claro, de la dominación. La dominación es ejercida históricamente en la humanidad por los hombres, más que por las mujeres, salvo muy raras excepciones. Entonces, por supuesto, cuando nosotras comenzamos a participar de manera activa, a ganar los espacios,
ante la posibilidad de ellos ver desplazado ese poder, se unifican para torpedear que esa mujer pueda sustituirlos en un momento determinado. Y en esa dinámica muchas mujeres hemos logrado participar, hemos logrado ganar espacio, hemos logrado romper de alguna manera u otra ese sistema, pero la cultura todavía está, la cultura permanece. Y si nosotros no luchamos para que esa cuota se mantenga o sea pues más grande, vamos a seguir invisibilizando el trabajo de muchas mujeres que están en política, a las cuales le cuesta el doble poder acceder a un puesto internamente dentro de su partido. Imagínate lo que nos cuesta llegar a una posición política o a una curul, al Congreso o a una regiduría o a la presidencia de la República. Entonces tú tienes que ver el panorama completo. A propósito que me hablabas del contexto nacional, hay que ver el panorama completo. No es tan simple como a las mujeres no hay que darle cuotas, a las mujeres tienen que trabajar. Yo estoy de acuerdo con el trabajo de las mujeres. Yo estoy de acuerdo con la mujer que trabaja. Yo estoy de acuerdo, ojo con eso, pero también estoy de acuerdo con el hombre que trabaja. Exacto. O sea, cuando me dicen, no, porque la mujer tiene que demostrar que hace un gran trabajo. ¿Cuántos hombres han demostrado que hacen un gran trabajo? Y nos han gobernado siendo muy mediocres. Claro. O sea, esa es la realidad. Dinero. Con mucho dinero. Mucho poder. ¿Por qué? Porque el sistema político también está corrompido. Y hasta liderazgos heredados. Por supuesto, hay mujeres que llegan. Y hay mujeres que llegan porque sí heredan un liderazgo. Hay otras que llegan por un trabajo político. Y entre esas dos, ¿con cuál te quedas? Con la que tiene el trabajo político. Porque ha logrado generar una empatía dentro de la sociedad y ha logrado abrir las puertas para que otras mujeres hagan lo mismo sin necesidad de estar amparadas en un liderazgo mayor que ellas, que sea la sombrilla para protegerlas. Puede ser un esposo, puede ser un hijo, un padre. puede ser un padre, que son uno de los temas también muy curiosos, porque una forma de degradar también a las mujeres que sí participan en la política, diciendo que ella es hermana de fulano, ella es hija de fulano, y que tratan de ignorar el trabajo político que hace, a pesar de que algunas llegan de esa manera. Por ejemplo, tú tienes el caso de las vicealcaldías. Los partidos políticos cumplen con la cuota femenina a nivel municipal. ¿Por qué? Porque llenan las vicealcaldías de mujeres que no son políticas, que a veces son mises, y a las cuales de inmediatamente llegan a ocupar esos puestos, se le anula todo tipo de función. Y el alcalde es o quien les encabeza piden todo. renunciar. O les piden que también renunciar. es una Tú práctica también tienes mucho casos de regidoras, por ejemplo, que son introducidas, son llegadas a la boleta y que cuando ganan las elecciones, entonces se renuncian porque era el marido que le correspondía y estaba por eso. Tú tienes también mujeres que son esposas de funcionarios públicos que tienen un año en el Congreso, por ejemplo, y nunca han levantado la voz. Y tú no sabes qué opinan, pero son mujeres que muchas de ellas han llegado por circunstancias, por coyunturas, que han permitido que ellas ocupen ese escaño. No estoy denigrando a esas mujeres en términos personales, te estoy diciendo cómo los partidos políticos la utilizan para llenar esos espacios y decir que cumplieron las cuotas. Eso no es fomentar la participación femenina. Por supuesto que no. Fomentar Llenar una cuota y seguir teniendo la injerencia, el poder de decidir una voz en el Congreso para Claro, o sea, no estoy denigrándolas a ellas, ya tienen todo su derecho y hicieron su trabajo para llegar independientemente de que no compartamos las formas. Y no quiero individualizar cada caso, pero los partidos políticos, pero los partidos políticos no apoyan o no le abren las puertas a que la mujer haga el trabajo político como tiene que hacerlo. Y cuando lo está desarrollando, trata de alguna manera u otra de aniquilar el proceso de desarrollo que ella puede tener. Y lamentablemente esa es la sociedad en la que vivimos. Yo pienso que hemos avanzado mucho en los últimos años, que nos falta todavía bastante, que la ley de partidos políticos que se está debatiendo en este momento tiene el desafío de poder fomentar que esa participación sea real dentro de los partidos políticos, pero que también hay otros temas que hay que hablar, como es el tope del financiamiento, que perjudica a la mujer sobre todo. Pero los fondos desayudan los a la recursos mujer sobre económicos todo. siempre van a ser importantes aquí, en Pekín, Claro. en Beijing, en Francia, donde sea va a ser necesario. Tú necesitas dinero para pagar publicidad, para que tu mensaje llegue. Tú necesitas dinero para andar con un camarógrafo Para que pueda tomar las movilizarte, imágenes. claro. Tú necesitas dinero para pagar un celular con el que trabajas 24/7. Necesitas dinero para pagar el combustible que vas a gastar diariamente. Necesitas dinero también para ayudas que te van a llegar y que tú verás a una persona que viene con su hijo en brazos, que le ha sido denegado el acceso a la salud y que necesita probablemente 1,000 pesos para comprarle un medicamento. No se lo van a negar. No se lo vas a negar porque tú sabes que hay un sistema que falla y tú prefieres ir a la farmacia y comprar el medicamento a esa persona antes de que el niño se le muera. O sea, que se entiende entonces los usos de los fondos asistenciales. No. Lo que te quiero decir con eso, que ese es el trabajo de día a día de un político. Esa es la realidad. Nosotros taparnos Claro. y vendarnos, no Decir podemos que el hacer. Estado tiene que Decir, no es resolver verdad, es el ideal. Porque el Estado La realidad es no otra. siempre se necesita recursos económicos. Ahora bien, el problema está
cuando no se mide la cantidad de recursos económicos que son necesarios para las candidaturas. ¿Por qué? Porque primero se compite en desigualdad. El que está en el gobierno tendrá siempre más facilidades de buscar más recursos y de utilizar el asistencialismo para poder ganar adeptos a su causa, sobre la base de la ignorancia de gran parte de las personas que no entienden que sus problemas no tienen que ser resueltos inmediatamente. Y todo el poder y recursos del Estado. Claro, poder y recursos del Estado, pero además ya está en una posición, claro, tiene más facilidades. Regularmente los hombres consiguen más dinero que las mujeres, más financiamiento. Y eso ahí también nosotras vamos en desventaja, porque el hombre en ese juego de poder, en esa lucha de poder que se da en la política, también se da en el sector económico, tiende a apostar más al hombre, que cree que lo identifica, y a la mujer se le da una menor cantidad de dinero. ¿Cómo hacer política en una sociedad totalmente perforada por el clientelismo? Yo creo que hay que ser creativo, y vale la pena ser creativo. Yo pienso que nos hemos ido vaciando un poco el contenido de la política, debe ser llenado a través de ideas, de debate, que hay personas que tienen que encarnar nuevos liderazgos, y esos liderazgos no se crean en base a papeleta. ¿Por qué queremos una ley de partido político con el financiamiento? Bueno, primero para garantizar mayor equidad. Segundo, para garantizar que podamos competir en un sistema de mayor igualdad, que haya un tope a la publicidad. Con el tema de la publicidad también está la inclusión, la participación en los medios Claro. de manera equitativa, es muchísimo más amplio. Es Ahora, más tú amplio. hablas de la genialidad, de la creatividad que La pudiéramos creatividad, emplear, claro. más allá de los fondos económicos que se tenga, pero yo estoy pensando en el pueblo, en ese pueblo que sí, cada vez más se levanta, es más consciente, Sí. está participando y que bueno, lo aplaudimos, pero cambiar esa estructura social, esas necesidades fundamentales, históricas que hemos tenido en el Estado Dominicano, y cambiar esa manera de participar en la política, o sea, cómo este proyecto, bueno, esa discusión de hoy, de siempre, Sí. debemos decir, Casi 20 nos años. está, exacto, ayudando a parir un mejor sistema político en sentido completo. Mira, no Faride. va a solucionar esto, absolutamente nada de lo que está pasando ahora. Porque decimos Sí un viene a tope, poner límite, pero sí viene a vamos a poner hacer la límite. ley, la trampa. Sí, Leyes tenemos bueno, muchas siempre que se incumplen. estará la oportunidad de hacer la trampa, pero cuando tú tienes una normativa, ya tú tienes un mínimo de control, porque habrá siempre personas que fiscalicen esa ley. Y vincular unas con otras, Y porque vincular, sí, la nueva claro. ley de lavado de activos, por ejemplo, tiene que vincularse necesariamente con todo esto. Completamente, y también tú tienes la reforma de la ley electoral. Entonces no va a solucionar, pero yo siempre pienso, ahora que bueno que me mencionas eso, porque había propuestas de que se rompiera un poco el orden constitucional de la República Dominicana, y me criticaron mucho por unas opiniones que di, y dije, no, yo no creo en eso, yo creo que esto es un Estado democrático, con una democracia muy debilitada, con cuestionamientos de legitimidad, con cuestionamientos de representatividad producto de las últimas elecciones, que solamente podemos resolver sanamente a través de reformas estructurales normativas. O sea, una ley de partidos políticos. Tú me estás hablando de lucha contra la impunidad, vamos a proponer qué vamos a hacer para luchar contra la impunidad. O sea, tú no puedes decir vamos a luchar contra la impunidad, no, dime qué hay que hacer para luchar contra la impunidad. Entonces yo pienso siempre, por eso quiero una ley de partidos políticos, no cualquier ley, una ley de partidos políticos que se ajuste a generar una transformación en el sistema, o que por lo menos nos haga dar un paso de avance. ¿Cómo podemos cambiar? Muy sencillo. Aquí se está discutiendo ahora, que es donde siempre se ha tenido inconvenientes para la aprobación de esta ley, las primarias internas de los partidos políticos. Si es con padrón abierto, si es con padrón cerrado, si son simultáneas, si es con la Junta Central Electoral. Y eso crea división en todos los partidos. ¿Qué Pero opinas también tú y qué el opina el PRM? financiamiento. No, mira, en este caso... Que no necesariamente es lo mismo. No necesariamente lo mismo. Generalmente no es lo mismo. Pero en este caso... Y qué bueno. Sí, claro, no, ¿verdad? Porque también eso es otra discusión. Yo la apoyo, yo apoyo No, a París, que no estoy de acuerdo yo con quiero muchas mucho. posiciones del PRM. Capaz que yo quiero mucho a mi partido y a los Tu partido es dirigentes. tu casa. Claro, y fue donde crecí Claro. y he crecido políticamente, pero creo que también los partidos políticos Déjamelo tenemos a mí, que vernos a nosotros mismos. Déjame a mí. En las disidencias se construye. Exacto. Sí, mira, qué lindo que Ok, dale. Mira, la posición del PRM ahora creo que es la correcta, que es de que haya un padrón cerrado. Antes yo decía, bueno, un padrón abierto para que vote todo el mundo. Pero cuando tú te pones a analizar, tú dices, bueno, la dirección del partido, ¿quién debe elegirla si no son sus miembros? Son sus miembros que deben elegirla. Ahora bien, ¿qué tipo de padrón se va a hacer? Ahí está la discusión. Porque aquí a veces queremos venir a decir, tenemos 2 millones de... No. Es que se inscriban 30,000, pero que esos 30,000 vayan y voten. Y motivar esa dirigencia del partido para que haga un trabajo político por las personas que ellos quieren que lo dirijan. Porque al final de cuentas tiene que haber una identificación entre los dirigentes del partido y su dirección.
la dirección es la que nos representa. Cuando no está esa conexión, surgen estos debates públicos que han surgido en los últimos tiempos. Claro. Porque hay una desconexión no solamente de la sociedad, sino de una gran base. En otros países, para la escogencia de la directiva, de los candidatos a nivel interno, es obligatorio. También cuando nos vamos a elecciones generales. Sí. ¿Pudiera ser República Dominicana obligada a su gente a votar, a participar? Yo creo que el sistema electoral dominicano todavía no está lo suficientemente maduro para llegar ahí. Hay que dar otros pasos antes de eso. Lo primero que tenemos es que educar electoralmente a la población para que entienda que es un deber ciudadano, que tiene que ejercerlo con responsabilidad, seguir combatiendo el clientelismo político, crear herramientas para que se le dé seguimiento al financiamiento de las campañas políticas en la República Dominicana. Yo pienso que el Estado dominicano debe ser limitado en cuanto a los fondos que le dan los partidos políticos y posteriormente, en unos años, que desaparezca el apoyo del Estado a los partidos políticos, que sean instituciones que busquen su financiamiento, que haya un control, que las direcciones del Estado puedan saber de dónde viene cada uno de esos dineros y los ciudadanos también, que los aporte a las campañas, lo hagan los ciudadanos comprometidos hasta un límite y que se garantice la participación y la pluralidad de las personas que aspiran dentro de esos partidos políticos, que haya siempre primarias internas, siempre tiene que haber primarias internas para elegir la dirección de los partidos a nivel nacional y para elegir las candidaturas o los candidatos que van a los puestos selectivos. Es la única forma de tú fomentar el crecimiento de nuevos liderazgos. Claro. Cuando no se da esto, lo que se da en la práctica es que en cada municipio o en cada provincia tú siempre tienes un líder histórico. Por supuesto. Que ha manejado esa provincia políticamente y probablemente ha pasado 2 o 3 generaciones y hay buenos políticos, pero ese líder se le respeta como una institución y sigue gravitando en la escena política, pero ese líder no conecta con lo que quiere esa sociedad. Nosotros somos un país de gente joven. Aquí la mayor parte de la población tiene menos de 42 años. Sin embargo, los actores políticos del sistema tienen lo que se tiene de vida, la mayor parte de la población dirigiendo el sistema político nacional. Me queda algo ya para concluir porque has dicho muchas cosas valiosísimas, Faride. Yo he disfrutado mucho tu entrevista, no solo con respecto al proyecto de ley de partidos políticos, sino al sistema en sentido amplio, la candidatura y cómo ves tú las cosas, que me circunscribo mucho de lo que dices, indiscutiblemente. ¿Qué hacer? ¿Bailar su merengue o desbaratar la fiesta? Y me refiero a los hombres, me refiero al sistema, al patriarcado, al machismo, me refiero a la violencia económica que muchas mujeres pudieran estar sufriendo dentro de los partidos políticos, hacia afuera también. O sea, ¿cómo nos vamos a ir empoderando un poco más, siendo sinceras, yendo de frente, combativas, o por el contrario, jugar el juego? Yo pienso que no, yo pienso que hay que ser combativo, que no se puede tener miedo, que no podemos callar. Me gusta ver que en la región latinoamericana hay muchas mujeres ya congresistas que están llevando la voz cantante en contra de la corrupción y de la impunidad de sus países. Lo estoy viendo en Panamá, en España lo estamos viendo también, lo estoy viendo en Colombia, lo estoy viendo también en México, que es una sociedad mucho más machista que nosotros. Pienso que hay que seguir la lucha, hay que seguir combativas, no tener miedo, es uno de las cosas fundamentales. Y en segundo lugar, no darse por vencida, porque juegan también al agotamiento y es muy fácil agotar a una mujer que tiene que dividirse en tantos roles que asume ante la sociedad. Es muy fácil porque tú dices, bueno, en vez de sacrificar tanto tiempo de mi marido y de mi hijo, mejor me dedico a ellos y dejo esto, porque me va a ser imposible seguir en el camino. Antes de que venga alguien a decir que yo robé y que yo soy una mujer honesta y que yo hice esto para que no le llegue. No es no temer, es no callar y no darse por vencido. Seguir la lucha. Yo creo que hay mucha capacidad, que hay muchas mujeres que están participando en política, que son valiosas, pero que tienen que dar un paso al frente y entender que esto es una lucha. Esto es una lucha y por cada paso que nosotros damos, estamos abriéndole la puerta a otra generación que viene detrás. Esa es la importancia de nosotros. A lo mejor no nos toca a nosotros ser las caras principales a corto plazo de este país, pero nos va a tocar hacer y empujar la puerta para que otras lleguen. Y eso yo creo que es muy importante. Como otras puertas que han abierto para muchas otras mujeres, aquí, para que podamos decir en televisión, en partidos políticos, y sin masculinizarnos, con minifalda, con tacos, con pintalabio,
tranquilas, o sea, tampoco cada hay quien con su identidad. Claro, cada quien con su identidad. Farideh Raful, diputada PRM, amiga, comunicadora, ciudadana de la República Dominicana. Sí. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarme. Yo feliz de estar aquí Qué placerazo, de verdad, amiga. Gracias. Qué placerazo. Bueno, así concluimos. No tengo tiempo para más esta semana. Gracias por acompañarnos. Recuerde que esta entrevista, el panel, puede ser visto nuevamente a través de Comunicación Integral Dominicana en YouTube, el canal de este programa y de esta productora. De igual forma, a través de las redes sociales, busque, entérese y participe. Hasta la próxima semana.